Muy buenas noches a todos. Reciban como siempre un cordial saludo acá desde Promidad. Hoy con la tercera clase del curso de series de tiempo y predicción de inventarios. Les agradezco como siempre si alguno o algunos me confirman que me escuchan. Gracias Pablo, buenas noches. Acá en Costa Rica a las 6 de la tarde. En algunos países hermanos que nos escuchan ya son las 7, las 8 y hasta las 9 de la noche. Ok, y algunas veces que hemos tenido españoles que reciben la clase a las 2 de la mañana, una cosa así. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar el curso de la clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar en uno de los métodos más conocidos en predicción de series de tiempo. Ya hoy vamos a hacer predicciones con el método de Box y Jenkins. Método que ha sido incluso sujeto de un premio Nobel en economía por los trabajos que hicieron estos señores en predicción en series de tiempo, que encuentran grandes y muchísimas aplicaciones en todo lo que son modelos económicos. Y de hecho se sigue trabajando muchísimo en la economía moderna. Si algo usa son series de tiempo para hacer predicciones y pronósticos. Bueno, vamos a ir, si les agradezco como siempre si mantienen sus micrófonos cerrados y hacen las consultas a través del chat. Vamos a verificar aquí la velocidad de reproducción, ok, que a veces desgraciadamente está un poco lento. Ahí está bien. Bueno, muy bien, vamos a iniciar inmediatamente. Como les decía, pues hoy vamos a hablar del método de Box y Jenkins para hacer predicciones, y la clase que viene vamos a hablar de los métodos conocidos como de Hall Winters, que son de los métodos más utilizados ya para hacer lo que se conocen como predicciones de series de tiempo. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar. Y las series de tiempo, lo primero que hay que clasificarlas son en dos tipos muy importantes. Están las series estacionarias, que son, una serie se considera estacionaria cuando es estable a lo largo del tiempo. Es decir, cuando la media y la varianza son constantes a lo largo del tiempo. Eso significa que si yo me muevo en la misma serie de tiempo, los mismos datos, calculo la media y la varianza se mantienen constantes. Esto se refleja gráficamente en que los valores de la serie tienden a oscilar alrededor de una media constante y la variabilidad con respecto a esa media también permanece constante. Este tipo de series pues son más fáciles de predecir. Están ahora las series no estacionarias, que son series en las cuales la tendencia y variabilidad cambian en el tiempo. Los cambios en la media determinan una tendencia a crecer o a decrecer a largo o al mediano plazo incluso, por lo que la serie tiende a oscilar, no tiende a oscilar a lo largo de una media. Bueno, desde el punto de vista estadístico, se habla de procesos estocásticos. Los matemáticos hablamos más de procesos estocásticos que de series de tiempo, porque es un concepto más general y bastante complejo y difícil de entender. Desde un punto de vista intuitivo, un proceso estocástico describe una secuencia de datos que evolucionan en el tiempo. Ahora, el ejemplo más clásico y más conocido de un proceso estocástico es precisamente una serie de tiempo, porque evoluciona en el tiempo. Una serie de tiempo es el típico dato que evoluciona en el tiempo. Ahora, en una serie de tiempo tenemos requisitos adicionales, por ejemplo, que es la equidistancia, es decir, que los datos sean equidistantes. Las series temporales definen como un caso particular de procesos estocásticos, que es lo que les decía. Bueno, nuestro curso está enfocado al tema de series temporales. Entonces, un proceso estocástico en general estacionario, y en particular una serie de tiempo, se considera estacionario si su media y su varianza son constantes a lo largo del tiempo. Y la covarianza entre dos periodos depende solamente de la distancia entre estos dos datos. Vean, matemáticamente eso se escribe así, que la media de la serie xt y de la serie xt más k sea mu, es la misma. Ahora, acá este Magic Mouse siempre me hace esta jugada de que se pasa solo. ¿Qué quiere decir esto? Esta notación es muy confusa, porque uno dice eso que como que la media de xt, porque xt parece ser un solo dato de la serie. No, no es así. Esto es lo que quiere decir es, digamos, la serie, por ejemplo, la serie de tiempo x1
x2 hasta, digamos, xt menos k. Eso es una serie de datos, digamos, hasta el késimo dato. Eso tendría t menos k datos. Y yo luego puedo calcular otra serie con esos mismos datos que empiece en k. Xk más 1, siempre cuesta mucho escribir con el mouse. Hasta xt. Esto es lo que se llama un retardo o un lag en inglés. Entonces son xt. Vean que son dos juegos de datos que salen de la misma serie. Desde x1 hasta xt menos k y desde xk hasta xt. Y las dos tienen el mismo largo, t menos k elementos. Entonces esta no puede ser que se me borrara. La primera que escribí se refiere a esta. Y la segunda se refiere a esta. ¿Verdad? Estas son como los primeros t menos k elementos, por decir algo, y estos los últimos t menos k elementos. Y si yo calculo la media dan igual. O en la práctica ya en R aproximadamente igual, porque exactamente igual no van a dar. Entonces eso quiere decir que si yo me muevo en la serie, en los datos, las medias van, y calculo medias, estas van a ser estables. O van a ser la misma media o aproximadamente la misma. Eso es lo que quiere decir. Entiendan bien esa notación porque eso confunde mucho. Uno puede pensar, pero ¿cómo que va a calcular la esperanza o la media de un solo dato? Porque esto parece un solo dato. No, no es eso. Igual con la varianza, que se va a mantener constante. Y la covarianza, lo que dice es que el número básicamente existe y depende solamente del largo k. ¿Ok? Del lag o el retraso. Entonces, para entenderlo intuitivamente, entiéndalo así. Si yo cojo pedazos de la serie de tiempo y calculo la media, da igual. Así me muevo un poco para adelante o me muevo un poco para atrás, la media permanece constante. Igual la varianza. Entonces, en efecto, es como dice la definición de que si esta es la media, mis datos tienden a oscilar en torno a la media. Y esta variación es también constante. Eso es lo que quiere decir que una serie sea estacionaria o un proceso estacionario. Evidentemente, pues un proceso estacionario es mucho más simple que un proceso no estacionario. Bueno, un ruido blanco, white noise en inglés es otro tema que se trabaja muchísimo en esto y viene de otros contextos. Un ruido blanco es un caso simple de un proceso estocástico en el cual los valores son independientes e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo con media cero y varianza generalmente igual a 1, pero puede ser una varianza. Entonces, vean, esto es un proceso estacionario, nada más que la media es 0 y tiene una cierta varianza. Un ruido blanco es como un proceso que es aleatorio y gira alrededor de 0. Eso es lo que se conoce como un ruido blanco. Independientes e idénticamente distribuidos, eso quiere decir una cosa que se nota como NII. En estadística quiere decir que todas las series siguen la curva normal. ¿Qué es esto? Esto también piensen que es cuando yo me muevo, tomo pedazos de la serie y todos se comportan de esta manera. ¿Ok? Entonces acá está la serie, ven, acá todo lo que quiere decir aquí es el gráfico que acabo de hacer, perdón, en el sentido de que oscilan alrededor de 0, la varianza es constante, pero la media es 0, y todas las series, o sea que yo tomo pedazos de series y hago los retrasos de orden 1, todos siguen la normal de media 0 y varianza 1. ¿Ok? Y entonces el diagrama de autocorrelación simple, que ahorita vamos a ver, tiene solo un pico acá, que ahorita vamos a explicar qué quiere decir. Bueno, vamos a ir a R, a este archivo que está en el aula virtual, a emular un ruido blanco. Vamos a emular en R un ruido blanco y después vamos a ilustrar lo que es una caminata aleatoria. Estos son conceptos sumamente interesantes y potentes en matemática y en teoría de probabilidades. Un random walk o una caminata aleatoria lo voy a definir de una vez y luego lo vamos a ver a R. Un camino aleatorio o camino al azar es un proceso estocástico o serie de tiempo, digamos, en el cual la primera diferencia es un ruido blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago, recuerdan la primera diferencia, xt más 1 menos xt, entonces eso se comporta como un ruido blanco.
Es decir, la diferencia entre el dato y el dato siguiente es aleatorio. Eso es lo que quiere decir. ¿Okay? Lo que eso quiere decir, una caminata aleatoria, es que el dato de ayer, perdón, el dato de hoy no depende para nada de lo que sucedió ayer. Eso, entonces es totalmente, un camino aleatorio sería una cosa terrible, ¿verdad? Porque en nada me ayuda la historia, porque el dato de hoy no depende del de ayer, el de ayer no depende del de antier y así sucesivamente. Ok, bueno, más adelante vamos a ir viendo para qué sirve todo esto de ruidos blancos y caminatas aleatorias. Vamos a ver en R, entonces, una construcción de un ruido blanco y de una caminata aleatoria. Ok, entonces pónganle atención aquí a estos códigos en R. Por ahora, al principio vamos a trabajar con datos simulados, que se comportan como se supone se comportan. Eso se usa mucho en estadística, a veces es difícil de entender, pero yo simulo datos que se comportan de cierta manera para entender bien el concepto. Y después los aplico a la realidad. Ahí, Juan Luis, por favor no silencia, porque estamos yendo hasta el perro. Bueno, ahí por favor, si los técnicos me lo silencian. Ok, gracias. Bueno, entonces, no se preocupe, que una vez el perro mío también salió en una videoconferencia. Cuando lo vi, llegó aquí donde yo estaba dando la clase y empezó a ladrar. Bueno, muy bien. Entonces, entonces vamos a generar 100 datos que siguen la normal de media 0 y varianza 1. Eso es lo que esto quiere decir. ¿Ok? Y entonces estos 100 datos siguen la normal. Entonces acá voy a graficar de una sola vez con este Parflow. Esto ustedes ya lo hicieron con Fabio. La serie G, que es la que sigue la normal. Y la gráfica de autocorrelación simple, que todavía no he explicado qué es. Ahorita explico. Bueno, entonces aquí me quedan los datos que siguen la normal, de media 0 y varianza 1, y el diagrama de autocorrelación simple, que todavía no se preocupen porque no he explicado de qué se trata. Bueno, entonces vamos a simular un camino aleatorio. Resulta que voy a definir xt así, desde 2 hasta 100, como xt menos 1 más w sub t, donde w sub t son unos datos que siguen la normal. Entonces w sub t genero 100 datos que siguen la normal. Entonces esto es una caminata aleatoria. ¿Por qué? Porque observen que si yo hago xt menos 1, entonces ¿qué es xt? Voy a ponerlo acá en rojo. Entonces observen que xt sería xt sería xt menos 1 menos w sub t más xt menos 1. ¿Qué sería acá? Entonces me queda, pero para ver, me queda xt menos 2. Déjenme ver una cosita aquí, que aquí estoy enredado. Entonces, sí, aquí está, digamos, la primera diferencia, xt menos 1 da w sub t, sin hacer esa resta que estoy haciendo. Más fácil de aquí lo puedo ver, para no enredarlos, porque si w sub t lo despego, me queda igual, pasado para acá, como xt menos 1. Entonces, la primera diferencia, que es en el tiempo t menos en el tiempo t menos 1, me da w, que es totalmente aleatorio. Entonces recuerden que esa es la definición de una caminata aleatoria, una serie de datos cuya primera diferencia es al azar. Entonces xt es un camino aleatorio, por definición, porque la resta de xt menos 1 me da algo que sigue la normal, de media 0, y esto es mal totalmente generada al azar aquí, sigue la normal, son 100 números que siguen la normal, pero al azar. ¿Ok? Y entonces aquí puedo graficar, voy a hacer un Parflow de 4 gráficos, y entonces aquí vean, aquí grafico el camino aleatorio, que sería xt, a la par grafico la autocorrelación simple,
Luego grafico la primera diferencia, que se ve que es un ruido blanco porque tiene media cero y varianza fija, y la autocorrelación simple. Ok, bueno, muy bien. Ya vamos a estudiar, entonces así se ve un camino aleatorio y así se ve un ruido blanco. Ok, un camino aleatorio pues literalmente es eso, ¿verdad? Unos datos que se mueven al azar, y un ruido blanco es algo que oscila respecto a la media, que es cero. Y observen que los diagramas de autocorrelación, este tiene muchos que se salen de la banda de confianza y este solo tiene uno. Ahorita les explico más adelante qué quiere decir eso. ¿Okay? Y esto, lag, quiere decir que son los retardos. Los retardos es cuánto me muevo en la serie: 5 para atrás, 10 para atrás, 15 para atrás o 20 para atrás. Ok, bueno, ya se va a ir aclarando esta parte un poquito. Vamos poco a poco. Bueno, entonces, volvemos acá al PPT, ya se me perdió, para ir aclarando. Bueno, diferencias y atrasos. Las diferencias se calculan entre los valores de los datos de la serie de tiempo. Sirven para identificar patrones de tendencia y estacionalidad. Los atrasos o lags son valores anteriores con los que se termina el siguiente valor. Entonces, vuelvo acá a tratar de escribir algo que escribí antes y que se me borró. Bueno, estas diferencias, la idea es que yo tomo una serie, por ejemplo, desde el 1 hasta el t-k, ¿verdad? Entonces ahí tengo una serie de datos que son t-k datos tomados de los t datos, y puedo tomar otra serie de tiempo, digamos que empieza más bien en el k-ésimo y termina en el k, en el xt. Entonces esas dos series tienen la misma cantidad de datos, y a este se le considera un retardo de este es un retardo, está k para atrás. Entonces, entre estos, por ejemplo, si el proceso es estacionario, como les expliqué al principio, si yo hago la media y voy variando k, la media se mantiene constante. Eso es un proceso estacionario. Y entonces, en una serie de tiempos se calculan esas diferencias, porque ¿qué es lo que esto me dice? Me va, digamos, explicando qué pasa con la serie de tiempo cuando yo me voy moviendo en el tiempo. Y eso es de lo que se trata de explicar. Y eso tratan de explicar estos diagramas que estamos viendo acá, que se llaman las autocorrelaciones. Lo del diagrama de autocorrelación parcial y el diagrama de autocorrelación simple trata de ver hacia atrás cuántos retrasos impactan la predicción. Ya lo van a entender mejor. Ok. La autocorrelación, entonces, es un concepto fundamental. Vean que se llama autocorrelación. ¿Qué quiere decir esto? Autocorrelación. Es como la correlación conmigo mismo. Entonces uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo correlaciono una serie consigo mismo? Dice, porque si yo correlaciono una variable aleatoria con otra que es ella misma, ¿cuánto da? 1 siempre, ¿verdad? Entonces no es eso. Ahí, perdón, que voy a ver quién es el que nos está haciendo el ruido. Jorge, por favor, si nos puede cerrar ahí el micrófono. Ok, gracias. Entonces, la autocorrelación, lo que se refiere es a lo que les expliqué antes. Yo calculo la correlación de la serie con sí misma, pero con un lag, con un retraso. Por ejemplo, entonces, si esta es toda la serie, dibujémoslo así ahora, digamos que esta es toda mi serie de datos de aquí hasta aquí, entonces yo cojo un pedazo hasta acá, por ejemplo, versus este otro pedazo hasta acá, y hago la correlación. Y eso es una correlación, una autocorrelación. Pero estoy calculando la correlación de una serie consigo misma, pero con un desfase, por decirle de alguna manera. Bueno, entonces aquí dice la correlación de observaciones de una serie de tiempos separadas por k unidades, ¿ven? Por un desfase de k unidades. Su gráfica se denomina la función de autocorrelación. En inglés se conoce como el ACF, Autocorrelation Functions, y su análisis permite seleccionar los términos incluidos en el modelo ARIMA. Esto del modelo ARIMA son los modelos que vamos a usar para predecir la serie. Eso se conoce, quiere decir autorregresivo integrado de medias móviles, que ahora vamos a ver qué quiere decir. Entonces, estos diagramas nos ayudan a determinar los parámetros que le vamos a pasar al método de Box-Jenkins, que se conoce también como método ARIMA.
Una gráfica de autocorrelación permite identificar fácilmente la estacionalidad donde no era fácil. Lo que andamos buscando es la estacionalidad, la ciclicidad de la serie y las tendencias. Entonces eso es lo que nos ayuda. Bueno, entonces la autocorrelación simple se define matemáticamente así. Es la correlación de la variable de la serie de tiempo contra sí misma con un desfase o un movimiento de K elementos, que es lo que quiere decir esto. Entonces yo hago la correlación, digamos, hasta aquí, contra otro pedazo aquí. Y digamos que esto mide K, y aquí mide K también. Entonces es de la serie consigo misma. Entonces eso se le llama la autocorrelación, separada por un periodo de K, de tamaño K. Y entonces la gráfica de la autocorrelación se puede ver así como esta que está acá. Okay, yo voy moviendo K y voy graficando la correlación. A eso se le llama el diagrama de autocorrelación. Entonces el diagrama de autocorrelación yo lo voy haciendo así, ¿ven? ¿Qué es esto? El lag, el retraso. Esto es si el K valía 25, si el K valía 50, si el K valía 75, si el K valía 100. Aquí voy de uno en uno. Y voy calculando la correlación. Obviamente eso varía entre 1 y menos 1, ¿verdad? Entonces, si esta correlación me hace una cosa como esta, así, entonces eso me está mostrando como que hay cierta estacionalidad, porque él se mueve con algún patrón, por decirle de alguna manera. Entonces ese diagrama de autocorrelaciones me está diciendo que hay ciclicidad. Bueno, la autocorrelación parcial es un poquito más compleja, pero es básicamente la misma idea. Calculo la autocorrelación entre la serie y sí misma, moviéndome K, con un retardo de K, con un retraso, un lag de K, sujeta a los que están en el medio. Esto es una correlación parcial que es complicada porque de hecho no hemos estudiado que es una correlación parcial. Pero básicamente estoy correlacionando este pedazo de la serie contra este sujeto a qué es lo que quedó aquí en el medio. Bueno, eso se le llama la autocorrelación parcial y se usa más todavía. PACF de Partial Autocorrelation Function en inglés. Bueno, entonces aquí está el diagrama de autocorrelación parcial. Acá están los retardos, acá está la correlación, la autocorrelación parcial, y esto varía entre menos 1 y 1. Dice, de la gráfica se muestran dos picos de orden 2 que exceden los límites de confianza, por lo que el modelo ARIMA debe tener un orden 2. Okay. Esto nos dice, ¿qué es lo que esto nos dice? Los que se salen de aquí, básicamente que las correlaciones, por ejemplo aquí en rojo, con una confianza de 95%, dependen de dos datos hacia atrás, ¿okay? Porque solo en los primeros dos dio una correlación suficientemente alta, eso es todo. Entonces quiere decir que cada dato depende de dos para atrás. Y más para atrás no depende mucho. Es decir, algo así como que la venta de hoy depende de la de ayer y de la de antier. Pero ya de la de hace 3 días no depende tanto. ¿Ok? Y de la de hace 100 días menos. Entonces nos empieza a determinar los parámetros del modelo ARIMA. Ok, bueno, vamos a... me dice que el pico de abajo no se toma en cuenta. Pues sí, debería que... Ya estoy viendo uno como pequeñito aquí. Pero... acá sí, buena pregunta la que me está haciendo. ¿Qué se me hizo aquí? ¿O para decir quién? Fernando. No, José. Sí, pero acá quizás no lo tomamos en cuenta porque es muy cercano al borde, al límite. Estos dos sí son picos importantes, aunque tiene razón. Tal vez debería tomar eso. La diferencia es que entonces aquí, en la práctica, como vamos a ver ahora, habría que poner un 3. Y decir, voy a depender de 3. Bueno, profesor, estos procesos escenarios es porque en esta clase vamos a ver los modelos ARIMA. Sí, en esta clase vamos a ver los modelos ARIMA. Sí, en eso estamos. Ok, bueno. Entonces, el tema es así. Ok,
vamos a seguir y ahorita contesto preguntas. Dice, los modelos autorregresivos se basan en la idea de que el valor de la serie actual xt puede explicarse en función de p valores pasados, xt-1, xt-2 hasta xt-p, donde p determina el número de rezagos necesarios para pronosticar el valor actual. Es decir, es exactamente lo que les estaba diciendo. Eso lo que nos dice es que el valor actual, si el diagrama de autocorrelación nos dice que son P, entonces depende de P valores para atrás. Entonces, el modelo de Box-Jenkins tiene que encontrar este parámetro y este parámetro que se parecen mucho a los de una regresión. Perdón que ya se me movió. Estos se parecen mucho a los de una regresión y este que parece el intercepto. Y obviamente siempre va a haber un error. ¿Ok? Entonces, y este error es un ruido blanco. O sea, es completamente aleatorio. Y entonces estos son los parámetros que yo tengo que encontrar. Una de las grandes críticas a los modelos de Box-Jenkins es que son con demasiados grados de libertad. Hay demasiados parámetros que encontrar, lo cual lo hace muy difícil de calibrar. Contrario a los métodos de Hall-Winter, que vamos a ver en la clase que viene, en donde no hay que determinar tantos parámetros. Bueno, entonces un modelo más simple del mundo es autorregresivo de orden 1. Es decir, que el diagrama de autocorrelación nos dice que solo depende de 1. Y entonces nada más debemos encontrar este parámetro. Es decir, la venta de hoy, por decir algo, depende solo de la de ayer. Entonces hay que determinar esta constante. Entonces hay que determinar ¿eso qué significaría en términos prácticos? Por ejemplo, que la venta de hoy es un 20% más que la de ayer, por ejemplo, o un 20% menos, ¿verdad? Y obviamente siempre va a haber un error que es un ruido blanco. Esto sería un modelo autorregresivo que solo depende de un dato hacia atrás. ¿Okay? Y entonces vamos a ir a ver en Box-Jenkins. Un modelo autorregresivo que depende de dos datos hacia atrás sería este. Entonces yo digo, entonces acá yo estoy diciendo, bueno, el dato de hoy depende del de ayer y del de antier. Y tengo que determinar estas constantes. ¿Ok? Y bueno, y va a haber un error. Eso es un autorregresivo de orden 2. ¿De dónde saco que es de orden 2? Del diagrama de autocorrelación que nos dice que son dos retardos. Ok, entonces lo que voy a ir a hacer ahora, para que lo entiendan en R, es voy a simular datos que yo sé que son autorregresivos de orden 2 y voy a ver que me da dos retardos en el diagrama de autocorrelación parcial. ¿Ok? Entonces, digamos, para que lo entiendan bien, digamos, esto es raro, en estadística se hace mucho, vean, voy a simular un proceso autorregresivo de orden 1. Es decir, voy a construir unos datos que sé que son autorregresivos de orden 1. Y después hago los análisis con los diagramas de autocorrelación y veo que en efecto son de orden 1. Ok, para que entiendan el asunto. Bueno, entonces, hay una función en R que se llama ArimaSim, que lo que me hace es simular datos. Estos son para puras pruebas estadísticas. Simular datos que se comportan de cierta manera. Entonces, le voy a decir con ArimaSim que me simule 100 datos que son un autorregresivo de orden 1. Este primer valor de aquí quiere decir que es autorregresivo de orden 1. Ok, y estos dos ceros ahorita vamos a ver para qué son. Pero acá me es el orden del autorregresivo. Y este quiere decir el valor del fin que vimos antes. Es decir, lo que estoy diciendo acá es que voy a tener un xt, voy a ponerlo en otro color, un xt, que va a ser 0.4 por xt menos 1. Okay. Entonces este es este. Ok. Y este es el que me está diciendo que es de orden 1. Lo que esta función AutoArima hace es generarme los datos que se comportan así. Entonces yo genero esos datos y me quedan acá, en AR. En AR. ¿Ok? Muy bien. Si los ploteo, vean cómo se ven. Aquí los ploteo con plot. Ahí están los datos que R me generó, me simuló. Acá con esto lo que hago es poner el título, que está acá. ¿Ok?
Y entonces vean, lo que quiero explicarles es esto, el diagrama de autocorrelación parcial y el diagrama de autocorrelación. Entonces veanlos aquí donde están. El diagrama de autocorrelación parcial, aproximadamente me dice, el de autocorrelación simple, me dice que solo hay, lo voy a marcar acá, un retardo en el intervalo de confianza, que es este. Okay. Acá también está un poquito marcado, pero digamos que es este más el que vale. Okay. Acá, como vimos antes, hay unos que casi se salen, pero el que vale es este. Obviamente eso iba a pasar. ¿Por qué? Porque los datos yo los construí para que pasara eso. Si fuera al revés, si fueran unos datos reales y me sale este gráfico, esto me dice que tengo que usar un ARIMA con un solo parámetro. ¿Okay? Porque los datos solo dependen del anterior. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir el diagrama de autocorrelación. Ok, voy a simular un dato de autocorrelación de orden 2. Entonces voy aquí con ARIMA SIN, genero 100 datos de autocorrelación 2 y aquí están el phi1 y el phi2. ¿Qué es lo que estoy diciéndole aquí? Es que me genere a R unos datos que se comportan así, que xt es igual a 0.08, que es este, por xt menos 1, más, menos, este otro 0.04. Pongo solo un decimal por cuestiones de espacio, pero debería ponerlos todos, por xt menos 2. ¿Okay? Entonces estoy generando unos datos que se comportan así. O sea que mi dato de hoy depende del de ayer y del de antier nada más. ¿Okay? Los ploteo y aquí se ven. Luego hago mis diagramas de autocorrelación parcial y autocorrelación simple. Entonces observen que los dos me reflejan. ¿Okay? Aquí está clarísimo que depende solo de 2. Y acá también. Solo de 2. ¿Ok? Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, antes de explicar qué es una media móvil, vamos a ver las preguntas, que creo que tengo bastantes. Vamos a ver, profesor, pero el rezago, me dice Fernando, el rezago cero debe ser analizado. No sé qué quiere decir un rezago cero, no tendría sentido, ¿va? Porque sería del dato de hoy dependa de hoy mismo. Fernando, no sé si le entiendo, entonces no tendría chiste depender de hoy mismo. Didier me dice, pero el primer pico se debe considerar si es relación con él mismo. Bueno, no entiendo, ¿va? Porque el primer pico es si me corro 1. ¿Ok? Didier, si me corro 1. Si me corriera 0, más bien, como decía alguien por arriba, así no tiene sentido. Ok. No, porque no se ignora el primero porque me estoy corriendo 1. Eso es el peridograma, no se confundan con el peridograma, no estoy hablando del peridograma. José David me dice, ¿se puede decir ARP? Sí, ARP, pues sí, hay que determinar el P. Es que ustedes no ven las preguntas, solo yo. Dice Didier, el phi sería el parámetro a buscar. Exacto, el phi es el parámetro a buscar. Correcto. El phi es el parámetro que hay que buscar como en una regresión, son los lambda. Sí, Fernando me dice, es que los correlogramas salen rezago 0. Creo que es la misma duda. Vamos a ver, sí. Es que acá... Pues sí, tienen razón, ¿no? Déjenme ver si... Sí, sí tienen razón. Sí tienen razón. Ok, sí, este es el rezago 0 que habría que ignorar. Y entonces los dos rezagos son, tienen razón, gracias por la observación, son este y este. Ahí están los dos. Y acá sí, en la autocorrelación parcial, es ahí donde estoy confundido, sí, estos dos.
porque el 0 no lo grafica. ¿Ok? Tienen razón. Gracias. Y acá estamos igual, vean. Es que son los rezagos que estamos hablando en orden 1 son este y de tu correlación parcial este. Ok, sí, tienes razón. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a ver aquí. Sí, tienes razón. Gracias por las observaciones. Me dice Fernando, hay una forma de graficar el diagrama de correlación parcial y el de correlación y la serie en R en un solo comando. Sí, no recuerdo ahora, pero sí. Me dice Fernando, apenas me recuerde pongo el comando en el foro. Ok, por favor, sí, porque hay un comando para graficar todo junto, pero tampoco lo recuerdo en este momento, sí, ok. Vamos a ver series multivariantes. No, Didier, ocuparíamos como 6 meses ahora se hacen series multivariantes. Son temas matemáticamente bien complejos. Este tema ya es complicado, ok, pero no vamos a estudiar series multivariantes. De todos modos, como le decía a alguien en un foro, las series multivariantes, por ejemplo, en mi experiencia no funcionan muy bien, a pesar de tener un aparataje matemático sumamente complejo. Y entonces, lo que mejor funciona cuando uno tiene varias variables es usar las demás como reglas para ayudarle a la predicción. ¿Okay? Por ahí en un foro yo lo expliqué, lo pueden buscar. Alguien preguntó eso y yo le hice una explicación bastante completa respecto al tema. Ok, pero no, se escapa completamente al scope o al ¿cómo se dice? Al ámbito de este curso. Ok, bueno, muy bien. Ok, bueno, me pregunta Didier, ¿cómo podemos ver material de reglas? Casi nadie ha escrito sobre reglas en series de tiempo. Solo este servidor, e incluso algunas están patentadas y no las puedo revelar. Pero sí les puedo explicar un poquito ahí sobre cómo usar reglas en series de tiempo. Ok, una muy sencilla que yo he explicado es que, por ejemplo, digamos que la serie de tiempo nos da una predicción en el modelo, ok, nos dice aquí, mañana este va a ser el consumo, pero resulta que mañana es feriado. Entonces yo le puedo decir, no, los días feriados, históricamente sé que la venta baja. Entonces digo, no, ya estudié estadísticamente que la variable feriado me hace que la venta me baje un 20%. Entonces quito esta predicción y la rebajo. Por ejemplo, y ese tipo de cosas. Hay unas predicciones que alguna vez de venta de Coca-Cola. Entonces resulta que la venta de Coca-Cola viene así. Pero hay un factor que es una variable externa, que es la temperatura. Y obviamente influye. Entonces, si se predice que el día va a ser muy caluroso y la temperatura va a rondar los 35 grados, yo puedo decirle no. Cuando la temperatura suba de 35, eso es una regla, si temperatura mayor a 35, eleve, multiplique la predicción por 0.3, por 1.3. ¿Para qué? Para aumentarla en un 30%. Entonces, si mi predicción estaba aquí, pero por otro lado, la variable externa, temperatura, me dice que va a ser 35 grados ese día en promedio o temperatura máxima, entonces digo, paz, esta es mi predicción. ¿Por qué? Porque yo sé que va a ser mucho calor de venta de Coca-Cola. Y entonces esto le estoy incorporando una variable externa al modelo vía una regla. ¿Ok? Sumamente exitoso de eso, yo pues he trabajado bastante en esto en toda mi vida. Y entonces eso se puede hacer. Y hay muchos volados que y uno se lo voy a pasar en el reto predictivo. Espero en este curso dejar un reto predictivo. Y el que descubra el secreto va a pegar y los otros no. Que es un secreto no revelado. Ok, bueno, muy bien. Ok, no todo está en los libros, Didier. Mucho está en la práctica. En los libros se puede aprender la base, pero en la vida real se aprende mucho. Y a mí me ha tocado desde hace más de, les voy a decir cuánto, desde el 2003, hace 15 años más o menos de trabajar en temas de series de tiempo. Empecé desarrollando un modelo con Fabio, que es otro profesor de Promidad,
que predecía la demanda en cajeros automáticos. Y desarrollamos un software que todavía se usa en algunos bancos que se llama Eficash, con Fabio Fernández y una compañía que yo tenía que se llama Paradiso. Pues todavía existe. Y ahí aprendimos mucho. Todavía seguimos haciendo muchas predicciones ahora con Carlos y con alguna otra gente de temas de inventarios y cosas. Entonces se aprende mucho, muchos volados como ese que les acabo de pasar ahora en la filmina anterior. Bueno, muy bien. Entonces dice las medias móviles. Dice modelos determinados por fuerzas externas. Y aquí está un poquito de eso que estamos hablando precisamente. Una fuerza externa es una cierta variable que influye el modelo. Estos modelos suponen linealidad. El valor actual de la serie XT está influenciado por valores de fuerza externa. Entonces, perdón que aquí, es que acá, perdón. El modelo, entonces, lo que pasa es que Woski-Jenkins modela eso de una manera un poquito compleja, dice. El modelo promedio móvil es de orden Q. Esperen para ver si me moví. Es que yo creo que ya estoy en otra filmina. Perdón, que ahí se me corrió. Ok, sí. Entonces el modelo de medias móviles de orden Q está dado de la siguiente forma, donde T es un ruido blanco. Entonces, yo lo que estoy diciendo aquí, y esto es una cosa muy difícil de entender, pero bueno, es que mi modelo, mi predicción de hoy, va a depender de unos ciertos Q variables extrañas, muy raras, externas, que son medio aleatorias, porque dice que son ruidos blancos, ¿ah? Pero aún así voy a tratar de encontrar estos parámetros que me le dan más importancia a esos fenómenos. ¿Ok? Entonces lo voy a ejemplificar aquí con uno más fácil. Dice, los modelos de media móvil, y aquí viene este 1, y la MA quiere decir media móvil. Entonces quiere decir que mi serie de tiempo depende también de un factor externo que se comporta bastante aleatoriamente. Acá está, en el caso, cita de que depende de dos fenómenos externos que se comportan bastante aleatoriamente. Entonces, voy a ir a ilustrar eso en R, perdón, para que vean. Entonces, voy a generar datos simulados, ok. Este último acá, recuerden que el 1 lo pusimos antes acá. Aquí, cuando se pone el último, quiere decir medias móviles. Y entonces con ese 1 le estoy diciendo que mi fenómeno depende de algún fenómeno o variable externa de orden 1. Es decir, que el dato de hoy depende del de ayer y hay algo adicional que me está impactando. Y a eso le voy a calcular algún parámetro de multiplicación para darle o no darle peso. Y entonces aquí genero mis datos y aquí ploteo. Y entonces ven que esos datos así generados prácticamente me dan un ruido blanco, ¿ah? Porque lo que estoy generando son unos datos que dependen de ayer, pero casi aleatoriamente. ¿Ok? Aquí, entonces ahí estamos viendo a Washington, si nos puede cerrar la cámara. Ok, entonces acá voy a generar otros datos que dependen de dos fenómenos casi aleatorios con parámetros cita.7 y cita.2 acá. Y entonces creo que es Washington el que nos está metiendo un poquito de ruido. Ok, y entonces vemos que esos datos que nos generó, acá sí grafico la media, también son casi ruidos blancos. Es muy interesante eso es muy difícil de entender, pero lo que significa es que son modelos aleatorios, pero algo hay en eso, ¿ok? Algo de sentido. Ok, bueno, entonces vean, vamos acá avanzando. Estos temas son, digamos, de series de tiempo, yo he estudiado toda mi vida y todavía no entiendo bien todo. Entonces no se frustren si no entienden esto a fondo porque son temas de probabilidad estadística bien complicados. Pero sí quiero que se lleven lo entiendan bien intuitivamente y lo apliquen bien. Ese es el objetivo de hoy.
Entonces, ven, voy a tener un modelo, lo que se llama en Box y Jenkins, un arma PQ. ¿Qué quiere decir arma PQ? Acá viene autorregresivo de orden P, es decir, que mi dato de hoy depende de P datos para atrás, según me dio el diagrama de autocorrelación y autocorrelación parcial. Y depende de Q, fenómenos para atrás, que son casi aleatorios. Ok, entonces este P es el tema autorregresivo y este es el tema que se conoce como medias móviles. Y ahorita vamos a ver qué es esto. Esto es lo que se conoce como integrado. Ok, entonces vamos a ir ya con una serie real a modelarla de esta manera. Ok, bueno, por ejemplo acá, esto me diría, vamos a ir a generar que el modelo me depende de antier y de un fenómeno relativamente aleatorio. Ok, y ahorita vamos a hablar de esto integrado. Entonces vamos a ir a R. Bueno, vamos a usar los datos del lago Hurón y vamos a tratar de modelarlo con un modelo ARMA-PQ. Ok, bueno. Entonces, acá estamos. Así, solo por ocurrencia, porque ahí veo cosas, comentarios en el chat que tienen razón, nada más voy a modelarlo con uno. No sé por qué, simplemente por ocurrencia. Ahorita les voy a explicar por qué, pero bueno. Voy a tratar de modelar mi serie y predecir mi serie, suponiendo que el fenómeno depende solo de uno para atrás y de un fenómeno externo para atrás. Y entonces con esta función que se llama ARIMA, genero el modelo. Y el modelo queda aquí en la variable fit. Y este order, eso es lo que me está diciendo. Estoy suponiendo, y ahorita vamos a ver por qué, que solo depende de un dato para atrás y de un fenómeno externo. Y luego con la función predict, como es usual en R, hago la predicción. Y como es usual, le paso el modelo. Y este n.head igual 8 quiere decir que voy a predecir 8 datos para adelante. Lo cual normalmente es mucho. Normalmente uno predice un dato, 2 o 3. Bueno, entonces vean qué interesante. Acá me queda la predicción. lh.predict, ahí dejo mi predicción. Si pido la predicción, entonces me está diciendo que me está prediciendo de 1973 a 1980. ¿Por qué? Porque mi serie empezaba desde del 1875 hasta 1972. Y entonces mi predicción, como le pedí 8 datos, va del 73 al 80. Incluido el 73 son 8 datos. Y esta es la frecuencia de la serie, 1 por año, y estas son las predicciones que está dando el modelo. Y aquí está la desviación estándar y ese tipo de cosas. ¿Ok? Y entonces puedo hacer un ploteo. Vean. Acá ploteo los datos del lago Hurón en negro. Y luego con gráfico la predicción, que sería esta del centro. Y luego hago algo que es muy usual. Grafico la predicción menos 2 desviaciones estándares, que están aquí. Ven, acá está mi desviación estándar en $SE. Y más 2 desviaciones estándares. Entonces esto me da un margen hacia arriba y un margen hacia abajo, que es muy usual en series de tiempo. Las predicciones de series de tiempo por lo general tienen un margen de error y entonces yo le digo, es preferible decirle al cliente, no, mire, la predicción anda entre aquí y aquí. ¿Okay? No le voy a decir cuánto es, pero anda entre 20 y 30, por decir algo. ¿Ok? Bueno, y luego vamos a hacer el diagrama de autocorrelación parcial y autocorrelación que se supone debía hacerlo antes. ¿Para qué debía hacerlo antes? Más bien, para calibrar esto. ¿Ok? Pero bueno, si lo hago ahora después, entonces el diagrama de autocorrelación parcial, que es el que tiene mayor validez aquí, me dice que yo debería tomar en cuenta 1 y 2 valores hacia atrás. ¿Ok? Acá me está dando más valores, pero realmente, digamos que yo podría tratar de usar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Pero es más valioso porque la autocorrelación parcial me calcula la serie de los retrasos, pero condicionado a lo que hay en medio. Entonces, yo prefiero la autocorrelación parcial, que es una correlación
más rica que la autocorrelación, porque la autocorrelación parcial en general en los modelos predictivos es mejor, porque me dice, por ejemplo, en un modelo predictivo esta variable depende de esta otra. La correlación me dice que impacta, pero puede ser que dos variables aporten lo mismo. Entonces la autocorrelación parcial me dice quién aporta sin aportar lo mismo que otra variable ya aportó. Entonces esto lo que me dice que son dos retardos lo que vale la pena. Entonces aquí realmente viendo este gráfico yo lo que debía haber usado son dos aquí. Este uno por ahora es puro bateo. No sé de dónde salió, yo lo puse, pero este sí, ahora lo voy a usar con un poco más de criterio y es un 2. Hago la predicción, hago los gráficos, todo exactamente igual. Ok, y ahí está la predicción. Ok, y estos diagramas son los mismos de antes, que los hice aquí. Ok, bueno, puedo intentar con un ARIMA 2-2, diciendo que voy a depender de dos retardos y de dos fenómenos externos. Y aquí está la predicción. Todas han dado muy parecidas. Bueno, en el gráfico. Ahora, un gráfico nunca se orienta por un gráfico. Lo que hay que calcular es el error cuadrático medio. Ok, y ahí están los diagramas de correlación parcial. Acá voy a hacer un modelo ARIMA PQ para el cajero 104, que todavía es más difícil. Entonces leo el cajero 104, como ya ustedes conocen, y voy a hacer un ARIMA 202. Este todavía no lo hemos usado. Esto se llama la parte integrada. Ahorita les explico. Y 202, ¿de dónde salió? Pura ocurrencia. De pura ocurrencia. Bateo, como decimos en Costa Rica. Bueno, hago la predicción y hago las gráficas. Y ahí está la predicción, que es algo que es muy criticado en Box y Jenkins, que a veces uno hace una gran cantidad de trabajo y lo que predice es la media aritmética. ¿Okay? Ahí predijo básicamente la media. Bueno, claro, estoy bateando esto acá. Además estoy prediciendo demasiados datos. Estoy prediciendo 48 datos hacia adelante, lo cual es mucho. Bueno, pero hago la autocorrelación y la autocorrelación parcial y estos gráficos quedan muy locos. Porque realmente esta serie es una serie muy difícil. ¿Ok? Y entonces casi que estos que quedan como muy alejados aquí, realmente nos dice que las dependencias andan como muy perdidas. Casi que dice que esta serie es aleatoria. Ven que no quedaron continuos como aquí. Ok, bueno. Entonces es una serie muy difícil. Bueno, entonces antes de continuar voy a ver algunas preguntas que creo que tengo. Me dice José David, no existe 001. No, porque sería como decir que la serie es completamente aleatoria, José David. Él dice un 1 en la parte de modelos externos. No se usa. Fernando me dice, existe un comando que por lo general es muy malo que se llama autoarima en R. Sí, de hecho ahorita lo vamos a usar. Que trata de buscar los parámetros. Sí, correcto, Fernando. De hecho, nosotros vamos a usar autoarima. Y tienes razón, yo no diría muy malo, pero sí diría que no es muy bueno. De hecho, nosotros en Promidad, en nuestras consultorías no lo usamos y usamos calibraciones propias. Pero sí. Ahorita vamos a usar autoarima para determinar cuál P y Q son los más correctos, según autoarima. Autoarima es un proceso que tiene el paquete forecast interno para determinar cuál es el P y el Q. ¿Ok? Sí, gracias Fernando. En el ejemplo de Lake me dice Didier, no vi la relación entre la frecuencia de los datos y la cantidad a predecir. No, no hay ninguna relación. La cantidad a predecir, en realidad, no. Yo digo que uno generalmente en series de tiempo se predice en el largo plazo para planificar, por ejemplo, en las compañías, pero para usar la predicción uno siempre predice mañana nada más, ojalá. Solo un día o dos, máximo 7, porque si no la predicción es muy mala. ¿Ok? Es pretender demasiado. Porque ya hemos visto que los modelos en general dependen mucho de los datos más cercanos. Y por eso, por ejemplo, que Whole Winter es muy efectivo. Bueno, entonces vuelvo al PPT y vuelvo a los modelos ARIMA PDQ. ¿Ok? Esto se le llama proceso autorregresivo integrado de media móvil.
La D es lo que se llama integrado. Es la cantidad de integrado y eso es un poquito enredado. Pero dice, vamos a tratar de explicarlo. Dice, los modelos de serie de tiempos analizados hasta ahora se basan en el supuesto de la estacionariedad. Esto es, la media y la varianza para la serie de tiempos son constantes en el tiempo y la covarianza es invariante en el tiempo. Eso es lo que hemos supuesto. Pero se sabe que muchas series de tiempo, y en especial las series económicas, no son estacionarias, porque pueden ir cambiando de nivel en el tiempo, sencillamente la varianza no es constante en el tiempo. A este tipo de procesos se les considera como procesos integrados. Por consiguiente, se debe diferenciar una serie de tiempo de veces para hacerla estacionaria. Es como partir la serie en 10 pedazos, en este caso en D pedazos, de manera que cada pedacito sí sea estacionario. Y luego aplicarle un modelo diferenciado a cada pedazo, donde P denota el número de términos autorregresivos, D el número de veces que la serie debe ser diferenciada o partida para hacerla estacionaria y Q el número de términos de media móvil. ¿Ok? Entonces ahora vamos a decir lo siguiente. Acá nos sale un nuevo exponente. Este exponente quiere decir que vamos a aplicar este modelo de veces. ¿Qué es el asunto? Se lo voy a graficar aquí. Una serie puede venir aquí estacionaria, pero de pronto tuvo un brinco hacia abajo. Y de pronto tuvo otro brinco hacia arriba y de pronto otro más arriba. Entonces acá yo digo que ese D es igual a 4. Porque es estacionaria, pero aquí es estacionaria, 1. Aquí es estacionaria, 2. Aquí es estacionaria, 3. Y aquí es estacionaria, 4. Entonces lo que quiere decir eso es que voy a aplicar un modelo ARMA 4 veces. ¿Ok? Y luego los integro, de ahí viene lo de lo integrado. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a ir a ver eso en R. Entonces, bueno, vamos a usar los datos de Lake Huron. Vamos a usar el paquete forecast para usar el autoarima que mencionaba por ahí Fernando, si mal no recuerdo. Y entonces aquí están mis datos del lago Hurón. Y acá está la famosa función autoarima que mencionaba, sí, Fernando, que tiene razón, no es muy buena. ¿Ok? Pero, autoarima, vean, yo le digo autoarima del lago Hurón y lo que me dice es que hay que usar un arima 014. Eso es lo que me está diciendo. Y aquí me está dando los coeficientes. Y entonces, bueno, de ahí, eso es lo que me sugiere autoarima. Y entonces, claro, yo hago arima acá y entonces le pongo 014. Que de viaje se ve que no muy bueno porque está haciendo algo que me preguntaba José antes, que es poco creíble, es que aquí vaya un 0. Generalmente ahí debe ir por lo menos un 1 o un 2. Pero bueno, eso nos dijo autoarima. Entonces lo hacemos así. Y aquí hacemos la predicción con ese modelo, con lo recomendado por autoarima, que es una función que pertenece al paquete forecast. Ok, bueno, y entonces aquí está. Hacemos el gráfico y todo otra vez con la predicción usando aquí, ¿qué se me hizo? Usando 014. ¿Qué quiere decir este 1? Que hay un fenómeno externo media móvil y que la serie hay que partirla en 4 pedazos. Bueno, estos gráficos son los mismos que ya había hecho. Acá yo hice, y un poco para que vean lo que dice Fernando, aquí lo hice con arima 221. Y entonces me predice casi la media. Esto es casi un bateo, muy mala predicción, una media. Es mejor esta, vean. Pareciera mejor, porque parece que va subiendo y pareciera que lo lógico es que caiga. ¿Ok? Luego un 222. Y así me hace la predicción. Vean que con 222 mejora. Ahora, les voy a decir un volado que hacemos nosotros en Promidad que no está escrito en los libros tampoco. ¿Va? Y es que nosotros calibramos esto en Promidad a fuerza bruta. Y así lo hacemos con algunos clientes. ¿Qué quiere decir a fuerza bruta? Y ahí probamos aquí con 1, 2, 3, 4 y 5. Y combinado con probar aquí también
1, 2, 3, 4, 5. Y entonces imagínense que aquí, 1, por decir algo, 2, 3. Digamos que 3 ahí nada más. Entonces son 5 por 5, 25 por 3. 75 modelos. Calculamos 75 modelos. Y después, ¿cómo sabemos cuál es mejor? Medimos el error cuadrático medio. De hoy en 8 vamos a aprender a calibrar modelos. ¿Qué quiere decir calibrar modelos en series de tiempo? Bueno, que esta es toda mi serie de tiempo. Yo me dejo este pedazo para testing. Entreno aquí, training. Y aquí hago testing. Ok, ahora aquí no tiene sentido validación cruzada ni nada de eso, porque si no desordeno el tiempo. Ok, aquí tengo que hacer una separación siempre training, testing. Y el testing siempre está en la parte de adelante de la serie. Ok, bueno, en la semana que viene vamos a empezar a estudiar un poco eso. Bueno, Arima PDQ en el cajero 104. Y la autoarima nos sugiere un 2, 1, 2. Ok, entonces vamos a hacer autoarima 2, 1, 2. Y aquí está la gráfica, sigue prediciendo básicamente la media. Ok, bueno, entonces volvemos al modelo, al PowerPoint para ir complicando este tema. Todavía un poquito más. Vamos a ver si tengo preguntas. Profesor, viera que nunca he logrado entender la interpretación del término MAQ. ¿Usted me puede ayudar, por favor? El MAQ, bueno, ya lo expliqué hace un rato, Fernando, y no es fácil de entender. Tiene toda la razón. Básicamente lo que quiere decir es que nuestra serie está afectada por dos fenómenos externos que son básicamente aleatorios. Entonces uno dice, ¿para qué si son aleatorios? Bueno, ese es básicamente aleatorios, quiere decir que tal vez hay algo ahí que se le puede sacar. Esto viene de la teoría del caos, que antes se creía que los efectos aleatorios y el ruido blanco no servían para nada. Y después se ha visto que sí, y entonces ahí se le mete esa parte, se trata de modelar esa parte y darle algún aporte a la predicción. Bueno, para leer eso, para entenderlo más a fondo, habría que estudiar un libro de prueba de procesos estocásticos, que les puedo recomendar, hay algunos muy buenos, si quieren. Si me lo piden en el foro, se los recomiendo. Me dice, profe, en el 0-1 dije que la serie se parte en 4 pedazos. Pero no es cierto que ahí D es igual a 1. Ah, sí, tienes razón, Pablo. Sí. Es que Pablo me está diciendo, yo me equivoqué. Tiene toda la razón. Sí, es que yo dije acá, sí, tiene razón, Pablo. Perdón, es que yo acá dije erróneamente, ¿dónde fue? Sí, leí mal, es que sí, tiene razón. Pablo, es que yo dije aquí que la serie se divide en 4 pedazos viendo este 4, pero estoy totalmente equivocado, tienes razón. Este del centro es el que mide lo integrado, entonces ahí es un solo pedazo. Gracias, Pablo, por la observación. Sí, lo dije mal. No sé por qué vi y me pensé que era el del centro, no. Este del centro es el que mide cuántos pedazos se divide. Ok, bueno. Exacto, o sea, había 4 factores externos. Sí, ese quiere decir 4 factores externos. Bueno, entonces, ok, sí. El del centro son los pedazos, este es el Q, son los factores externos, y estos son los lag o retardos de cuántos depende para atrás. Bueno, entonces tenemos algo que se llama los modelos autorregresivos integrados y de media móvil. Estos son más complicados todavía. Vean que tiene PDQ minúscula y PDQ mayúscula. Y una S aquí. Vamos a ver qué quiere decir esto. Dice, una serie de tiempo en estudio tiene intervalos de observación menores a un año. Cuando una serie de tiempo tiene intervalos de observación menores a un año, entonces es frecuente que estas tengan variaciones o patrones sistemáticos cada cierto periodo. Estas variaciones sistemáticas inferiores a un año, por ejemplo semestral o mensual, diarias,
deben ser captadas por los factores estacionales. ¿Ok? Dentro de la estructura de la serie. Entonces, ahora vamos a hablar del periodo. Que cada 15 días, que cada 22 días, que cada mes. Estaciones más cortas. Y vamos a tratar de integrar eso en el pronóstico. Dice, contiene una componente que modela la dependencia regular de la ARIMA, que es una dependencia asociada a observaciones consecutivas. Ya perdón. Ya me fue la voz. Voy a tomar agua mejor. Dice, cuando una componente que modela la dependencia estacional va a ser esta. Entonces, vean, ¿qué es el asunto? Básicamente es la misma idea. Nada más que, que esta parte acá modela las estacionalidades o periodos largos, las que son cada, digamos, las Semanas Santas, los diciembres. Y esta otra que vamos a agregar aquí, perdón, eso lo estoy diciendo mal, esa es la de la, no, perdón, es que lo estoy diciendo mal, lo hice mal el gráfico, perdón. Estas partes con minúscula son lo que acabamos de ver, acá más bien, que modelan periodicidades grandes, digamos, de cada semana, las Semanas Santas, los diciembres, etc. Y esta otra que vamos a agregar acá, que básicamente tiene la misma idea, pero es para modelar los ciclos, digamos, de las quincenas, semanales o mensuales. ¿Okay? Entonces vean la cantidad de parámetros que tiene un modelo de Box-Jenkins, que es una de las principales críticas que se le hace. Son tantos parámetros que si uno los encuentra podría encontrar un modelo perfecto de predicción, pero el problema es encontrarlos, que podría durar mucho tiempo. Bueno, entonces vamos a usar los modelos ARIMA, que ya vienen en el paquete base de R, que es el Stats, y entonces hay muchas cosas aquí que se pueden parametrizar, que vamos a ir viendo. Bueno, entonces vamos a ver cómo se mete el tema ya en R. Entonces tenemos los datos del lago Hurón, nuevamente, y vamos a hacer el periodiograma que vimos la clase pasada. Ahí está el periodiograma, recuerden que el periodiograma me da la frecuencia y el espectro. Ya esto ya ustedes lo conocen. Y acá ordenando la frecuencia respecto al espectro, como ya ustedes saben, me encuentro los periodos más importantes. ¿Okay? Aquí ordeno el espectro respecto a la frecuencia. Y aquí me encuentro los 3 periodos. Y recuerden que, bueno, haciendo estas divisiones, que por cierto no le he podido contestar a alguien que preguntó por qué dividía aquí en 365 veces en 1 cuando estaba en digraph, pero es otro tema ahí de escalas. Pero bueno, acá lo importante es que los periodos más importantes de esta serie son cada 33 años, en este caso, sí, porque esta serie era anual. ¿Verdad? Sí, sí, perdón. Entonces los periodos son cada 33 años, cada 7 años, y el otro que era cada 11 años más o menos. Entonces ahí está el periodograma que ustedes ya atravesaron en la tarea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vean. Voy a usar, aquí ya tengo un modelo completo, ARIMA, lago Hurón, este orden P, este es el PQD minúscula, y el seasonal, es el PQD mayúscula. Este sería el PQD mayúscula. Es decir, para periodos, este es para periodos cortos y este es para estacionalidades. Y de dónde sale el periodo, el period, es el que me da el periodiograma. Ahí yo tengo que poner lo que me da el periodiograma. ¿Cuál de todos? Bueno, ahí puse 11. ¿Por qué 11? Porque se me ocurrió, pero el que debí poner en primer lugar fue 33. ¿Por qué? Porque este es el más importante. Luego debí probar con 7 y luego debería probar con 11. ¿Ok? Ahí escogí 11, no recuerdo por qué, pero bueno, puse 11. ¿Por qué escogí 2, 1, 2 aquí? Porque se me ocurrió. Todavía no tengo ningún criterio científico. Acá me lo puede dar AutoArima. ¿Ok? Aunque AutoArima es interesante. AutoArima, cuando no da nada significa que aquí hay que poner 0, 0, 0. O sea que no hay que usarlo.
lo cual tiene razón Fernando porque es bastante malo, en el sentido de que esto sí debería usarse. ¿Qué hacemos nosotros en promidad? Básicamente, como les decía, realmente, por ejemplo, hacemos variar estos entre 1 y 3, estos entre 1 y 3, por ejemplo. Este sí usamos el periodo más importante que nos da el peridograma, y con eso probamos y probamos y nos quedamos con la que nos minimice el error cuadrático medio. Acá estamos usando lo que nos recomienda Autoarima. Bueno, ahí está el ploteo y ahí está la predicción. Ven qué interesante. Esta ahora nos dio una predicción a crecer, más bien, usando ya un modelo completo. Ok, estos diagramas son los mismos de antes. Aquí vamos a hacer un 2, 2, 2, 1, un 2, 1, 2 y periodo, seguimos usando periodo 11. Y esta es la predicción. Vean que cambia mucho, ¿ah? Bueno, acá voy a hacer otro intento. 2, 2, 2, 3, 3, 3. Básicamente, ahí estaría como un proceso de calibración. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer? Poner la computadora a probar. Y aquí sí, usar el periodo que le recomiende el peridograma. En este caso ya estoy usando 7. Y aquí vemos la predicción que empieza a tener más sentido. Acá hacemos la gráfica. Bueno, acá lo hacemos con el cajero 104. El periodo más importante del cajero 104 es cada 15 días. Luego el segundo cada 7 días. Y el tercero cada 3 días. Y entonces acá voy a correr. En cajero se usa mucho 15. El periodo más importante casi que es 15. Aquí voy a usar 1, 1, 1. Y aquí 2, 1, 2. Básicamente ahí no tengo ningún criterio científico. Ahí estoy haciéndolo casi a puro ojo. Acá está la predicción. Ven que ya por lo menos esta predicción es mejor. Recuerden que antes nos predecía la media. Ahora por lo menos acá hay una oscilación que trata de predecir algo. Ok. Acá estoy calculando forecast. Creo que, déjenme ver, sí. Bueno, aquí uso periodo 7. Y estoy usando estos parámetros. Creo que, pues... ¿ah? Ok, bueno. Muy bien. Bueno, acá nada más para ir terminando por hoy. La próxima clase vamos a aprender, para que no se me estresen todavía, un poco más cómo medir el error de las series de tiempo y cómo calibrarlas. ¿Ok? Por ahora estamos usando Arima. No, ¿cómo se llama? Autoarima, que nos sugiere el gráfico de autorregresión parcial y los peridiogramas, que nos pueden sugerir cómo usar. Bueno, acá entonces, Digraph en esto es muy bonito. Vean qué bonito. Voy a usar la serie BIR. Y acá está mi serie BIR. Aquí la convierto en un objeto TS. Ahí está mi serie BIR. Estoy haciendo, vean aquí, esto es lo que quiero ilustrarles también. Autoarima. A veces en BIR, por ejemplo, que es una serie muy bien portadita, me dice todo. Me dice que use 1, 1, 1, 0, 2, 0, 0 y periodo 12. Cuando no dice nada aquí, supone usar 0. Okay, que muchas veces la serie Autoarima dice ahí 0. Entonces nos está sugiriendo no usar esa parte, básicamente. Pero acá en Envir sí nos sugiere. Entonces por eso acá, con un criterio de que nos da el Autoarima, vamos a usar 1, 1, 0, 2, 2, 0 y periodo 12. Este periodo también yo podría tratar de corroborarlo con el peridograma. ¿Ok? Hago la predicción, predigo 8 datos hacia adelante. Y aquí voy a hacer algo que ya ustedes han trabajado. Voy a crear unas fechas de 1956 hasta 1995. Porque ahí empiezan los datos, ¿verdad? En enero de 1900, el 1 de enero de 1956. Ok. Y con una frecuencia mensual. Entonces ahí genero las fechas. Ok.
Ya no recuerdo para qué estoy generando dos fechas. Genero una secuencia de esas fechas, desde esta fecha que es que empieza hasta la última fecha, ¿sí? De la serie. Y luego, todas las series, hago un Columbine de la serie Beer, ordenada por mi primera fecha. Defino aquí los límites. Luego está el pronóstico, que hago en una serie de tiempo, mi pronóstico. Ok, aquí estoy metiendo el pronóstico ordenado por esta PER2. ¿Qué es PER2? PER2 es una fecha que creé para el pronóstico. Ok. El límite superior acá es porque estoy sumándole una desviación estándar para hacer la sombra. Entonces vean, con Digraph le paso todas las series que fueron las que pegué con este Columbine. Y entonces tengo el límite inferior, el pronóstico y el límite superior. Con esto le pongo un selector de rangos, etc. Entonces queda algo muy bonito que es esto. Ok, vean que acá el diagram es fabuloso. Acá está mi predicción y la sombra. ¿Qué quiere decir la sombra? Los márgenes de error. Y esto se puede mejorar mucho. Nosotros lo mejoramos, hacemos este pegue acá, metiéndole el último dato a la predicción o metiéndole el primer dato de la predicción a la serie para que peguen. Aunque en realidad si uno se pone a ver, realmente estas líneas no deberían existir. La serie de tiempos son los puntos, no son continuos. Pero se usa mucho dibujar la continua como para tratar de ver las ciclicidades. Ok, aquí voy a hacer lo mismo pero con 24 predicciones. Entonces, ¿por qué aquí cuántos había hecho? Aquí predije 8. Acá se nos está metiendo un ruido. Bueno, ya. Ok, bueno, y entonces aquí está con 20. Vean qué bonita esta predicción. Bastante buena. ¿Por qué es bastante buena? Porque esta serie es bastante predecible. ¿Ok? Las de Cajeros son terriblemente impredecibles y las del Lago Jurón. Pero esta es más predecible y aquí están las sombras. ¿Ok? ¿Qué construir aquí? Con este límite superior y límite inferior, ¿cómo los construyo? Restando una desviación estándar y sumando una desviación. Podría ser mucho, ¿verdad? ¿Cuál es el límite? Se puede usar una desviación estándar, dos desviaciones estándar, media desviación estándar, un cuarto de desviación estándar, depende de cuánto quiera arriesgarse el cliente. Ok, el modelo de Hall-Winter, que lo veremos la semana que viene, pero nada más para ilustrar el gráfico, Hall-Winter, con esta función que se llama Hall-Winter, yo puedo hacer mi predicción, generar el modelo, le paso esta serie que se llama LDETS. Esto no se preocupen, en la próxima clase lo vamos a ver en detalle. Le aplico Hall-Winter y aquí me queda el modelo. Y entonces con Predict, igual, le paso el modelo, n.ahead, quiere decir que voy a predecir 36 datos hacia adelante. Y Hall-Winter tiene algo que no tiene Box y Jenkins, que es lo que quiero ilustrar. Si yo le pongo aquí prediction.interval o prediction.interval en true, me va a responder una predicción que es el fit, pero me va a predecir también el límite superior y el límite inferior. Es algo que no hace Box y Jenkins, pero que sí hace Hall-Winter. Básicamente esto es menos una desviación estándar y esto es más dos desviaciones estándar, lo que hicimos en Hall-Winter. Entonces aquí está mi predicción y mi límite superior e inferior. Entonces yo los pego con un Columbine y recuerden que en esto es inteligente. Esta es la serie de tiempo, este es el fit, este es el pronóstico inferior, pronóstico superior. ¿Por qué viene aquí en EAX? Porque ahí no están los datos. Y a partir de acá ya no está la serie, pero están las predicciones. Pero me queda muy comodito porque esta all es el que le puedo pasar a Digraph. Digraph le digo all y facilísimo, ahí está la serie. Predicción, límite inferior y límite superior, predicción de Hall-Winter. Ok, bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos a ir a ver si tenemos preguntas en el chat.
Fernando, profesor, el periodo de la serie en Arima no puede ser 12 si la serie es mensual. Bueno, diría que sí, se está repitiendo una vez al año. Tiene razón de que no podría ser mayor a 12. Vamos a ver. No, pues sí, ¿por qué no? O sea, que se está repitiendo, digamos, cada 2 años habría una repetición. Ahora depende de qué se refiere, si la estacionalidad o el periodo. Ok, Fernando me dice, o tiene que ser obligatoriamente viendo el periodiograma. Lo ideal, Fernando, es ver el periodiograma. Eso es lo que mejor funciona, por lo menos yo he visto en la práctica. El periodiograma es muy bueno en eso. Me dice Daniel, ¿cuánto es el mínimo de los ciclos que tiene que tener una serie de tiempo para poder hacer una buena predicción? No hay ninguna receta, Daniel, depende mucho de la serie. Hay series que con 20 datos usted puede hacer una buena predicción. Y hay series que ocupan 1.000.000 de datos. Ahora, importante la pregunta de Daniel, no necesariamente tener más datos es mejor. ¿Por qué? En cajeros automáticos pasa mucho. Usted tiene una serie larguísima de datos, pero viene aquí y de pronto hace un pico así rarísimo. Y usted dice, qué raro, ¿por qué pasó esto? Y resulta que, ¿por qué subió o por qué bajó? Resulta que la realidad era que había un cajero automático en un puesto ahí, y de pronto le pusieron un hermanito, como le dicen, al cajero automático. Entonces, claro, la demanda pudo bajar o subir. Entonces, esta historia ya no vale. Okay, entonces, tener más historias no necesariamente es mejor. Okay, ni tener menos. Me dice, profesor, ¿qué opina usted de usar MAPE? Error porcentual absoluto. Nosotros usamos el error relativo. La próxima clase lo vamos a hacer, que es básicamente lo mismo. Ok. Eso lo vamos a usar. Y el error cuadrático medio también, Fernando, en la próxima clase. Sí, el error relativo, que es lo que usted llama el MAPE, que es más fácil de explicar porque es un porcentaje. Es cierto. Pero a veces, para efectos de decisión, es mejor el error cuadrático medio. Para efectos estadísticos, de medir el error bien, es mejor usar el error cuadrático medio, aunque al cliente le explique el error relativo. Profesor, entonces, si Autorima nos indica no utilizarlos, simplemente no lo ponemos. Sí, exacto. Si Autorima indica no utilizarlos, es mejor no ponerlos. O bueno, lo que se trata es de no ponerlos, sí. Didier, no entendí los 2 periodos que hizo, ¿podría explicar? No me acuerdo cuáles 2 periodos, Didier, porque solo he usado un periodo. La duda con AGET, si fuera una base de minutos, debo predecir minutos, horas. Bueno, el NAGET siempre se refiere a la unidad de la serie. Es decir, si aquí viene, ¿qué se me hizo? Aquí NAGET, si la serie está definida diaria, son 36 días. Si la serie está por minutos, son los próximos 36 minutos. Si la serie está por años, son los próximos 36 años. ¿Ok? Eso depende de la frecuencia de la serie. No se cambia aquí, ahí depende completamente de eso. Bueno, muy bien. Muy bien, entonces de eso depende. Bueno, muy bien, entonces es un tema interesantísimo, muy apasionante de la serie de tiempo. Realmente también no es fácil, no es fácil de entender y comprender a fondo. Realmente, por ejemplo, yo en la maestría en matemáticas aplicadas de la Universidad de Costa Rica, en este momento estoy dando un curso de series de tiempo para los estudiantes de la maestría que dura 4 meses, 5 horas de clase a la semana. Entonces, para poder hacer el detalle completamente teórico. Ahora, el objetivo de nuestro curso, yo creo que se cumple muy bien. Yo he visto gente que ha sido estudiante nuestra aplicando esto muy, muy bien. Porque la idea es que lo apliquen correctamente, entendiendo muy bien los conceptos y aplicándolos bien en R. ¿Ok? Sin, claro, que entender la matemática profundamente, que hay detrás de todo esto, pues yo llevo años y todavía no la entiendo bien toda. Porque realmente se requieren conocimientos muy profundos de probabilidad. Entonces, bueno, eso es. Pero sí usarlo adecuadamente. Y eso sí he visto que lo logramos. Bueno, muy bien. Entonces, abro acá el micrófono para despedirme de ustedes. Nos estamos viendo en el foro esta semana, como siempre. Y esperemos que todo salga bien con las tareas.
nuestros cursos son muy dinámicos, ¿verdad? Y entonces estamos cambiando los ejercicios de las tareas y todo. Alguien decía por ahí en el foro que no me dio tiempo de contestarle, pero bueno, es igual. Yo he visto en la Universidad de Stanford, donde este servidor estudió, pues a veces pasaba un ejercicio, se pone, resulta más complicado de lo que se esperaba. Entonces hay que cambiarlo, hay que quitarlo. Eso es normal de un curso que de verdad es dinámico. Si todo el tiempo pusiéramos los mismos ejercicios, si no ensayáramos todo el tiempo nuevas cosas, no pasaría. Pero no tendría ninguna gracia. ¿Ok? Entonces ese es parte del asunto, ¿verdad? Es parte del asunto y pasa hasta en las mejores universidades del mundo. ¿Ok? Y entonces, bueno, ahí vamos para adelante, vamos aprendiendo todos, incluidos nosotros. Bueno, muy bien, entonces desearles muy buenas noches y nos vemos de hoy en 8 días, ya con la última clase donde vamos a estudiar el método de Hall-Winter, cómo medir el error en la predicción, y vamos a estudiar también lo que son clusterización o hacer clustering sobre series de tiempo, que también es un tema muy importante. Clustering o ACPs, K-medias o clasificación jerárquica sobre series de tiempo. Eso lo vamos a estudiar de hoy en 8 días. Muy buenas noches, nos vemos Dios mediante en 8 días.